Bienvenidos al tercer episodio de Risk Surfing. Primero quiero agradecer a todos aquellos que han tenido y le han dedicado unos minutos de su tiempo para ver los episodios, el par de episodios que hemos grabado y para darnos sus comentarios y sus likes. Se los agradezco mucho. Hoy todos los programas son especiales, pero quizás el de hoy es especialista. Primero porque este es el primer invitado venezolano que tengo en este ciclo. Había tenido a alguien de México, después de España, y hoy tengo a Alfredo Juncosa, amigo, como lo he dicho, esto es un programa entre amigos. Y bueno, Alfredo es un profesional de la seguridad de una dilatadísima trayectoria. Hemos compartido muchísimas veces, no solamente en actividades profesionales, en eventos, en consultorías, y yo diría que en experiencias de vida en general. Yo conocí a Alfredo ya hace unos cuantos años trabajando en una empresa licorera y me gustaba mucho cuando esos viernes en la mañana, a veces nos reuníamos muy temprano, porque Alfredo a mí nos tocó coordinar un poco el tema de ASIS en los años, entre el 2010, 2011, 2012 y de ahí en adelante. ¿Te acuerdas, Alfredo, de esas mañanas donde vivíamos coordinando cosas? Así es, Alberto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, primero que todo, y un gusto. Este tipo de conversaciones y espacios hacen muchísima falta. Aprovecho de felicitarte por esta iniciativa que se suma a las ya varias que has tenido y que todas han sido exitosas. Y sí, realmente recuerdo esos días donde nos reuníamos muy temprano con un café de por medio y empezábamos a planificar. Así es. Y yo creo que valió la pena. En estos días veía alguien, no me acuerdo, en estos chats que compartimos, enviaba una foto sobre un evento que tuvimos de Asís creo que fue en el 2016, por allí. Y recordé con mucha nostalgia, además, esos momentos. Me gustó mucho que pudimos aprovechar esas oportunidades y reunir tanta gente en torno, básicamente, al conocimiento, esta actividad gremial es muy poderosa. Alfredo es un gran promotor de las actividades gremiales de la seguridad y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Alfredo, tú, me acuerdo que esto fue una decisión y quizás voy a contar aquí una infidencia, ¿no? Pero bueno, nadie se va a enterar. Me acuerdo que cuando tú decidiste salir de la vida corporativa y dar ese paso de pasar a trabajar independientemente, me acuerdo que lo conversamos y me acuerdo de escuchar tus motivaciones y también tus temores. En ese momento yo traté desde mi humilde posición de darte mi opinión y mi apoyo en ese momento. Y hoy en día, después de todos estos años, porque han pasado bastante tiempo desde eso, no sé si en tiempo, físicamente hablando, pero para mí son como recuerdos lejanos, ¿no? ¿Cuál ha sido digamos, ese balance que pudieras hacer el día de hoy de esta vida de consultor, de esta vida de formador, porque Alfredo es un gran formador de profesionales de la seguridad? ¿Cuál ha sido ese balance? ¿Y qué crees tú de que esta vida de consultor de seguridad es reconocida, es necesaria, la gente nos necesita de alguna manera? ¿O tú crees que esta es una profesión que está en peligro de extinción? Bueno, mira, en primer lugar, sí, yo diría que definitivamente tendríamos que hacer público que tratando de decirlo de la manera menos soez posible, fuiste quien me dio la patada de las posaderas para que terminara de salir del entorno en el que estaba, el cual no era para nada negativo. O sea, pienso que son etapas por las que todos pasamos, etapas de acumular experiencia, de acumular
conocimientos y que luego en algún momento ya tú vas viendo y dices, oye, yo creo que puedo no solamente hacer lo que estoy haciendo aquí, sino contribuir con otras empresas, ¿no? Y ese fue el inicio de todo esto y definitivamente si hay alguien que yo tengo que agradecer ese impulso, ese tiempo, esas conversaciones a ti, definitivamente. Luego, por otro lado, eh, yo comenzaría diciendo que hay una frase que no recuerdo el autor, para serte honesto, pero decía, ¿cuánto tiempo podemos seguir llamándonos expertos en un mundo que se está moviendo tan rápido? Entonces, ser consultor hoy en día representa toda una serie de retos, definitivamente, ¿ok? Porque tienes que estar, para que tú seas consultor, tienes que estarle dando algo a esa organización que esa organización no tiene. O tú tienes que estarle dando un valor agregado a ese profesional que te llama y veces para una mentoría o un empresario que necesita tu apoyo, es porque tú sabes, conoces o has experimentado algo que por lo que él no ha pasado. Que hemos sido necesarios, sí, que vamos a seguir siendo necesarios, definitivamente. Pero creo que ciertamente la manera en que se ha estado moviendo el mundo en los últimos años hace que ese perfil del consultor también se vaya moviendo con los nuevos conocimientos, se vaya moviendo con las nuevas maneras de hacer las cosas, se vaya moviendo con las nuevas tecnologías, de manera que pueda mantener la vigencia, porque básicamente, ¿qué es lo que nosotros les damos a las organizaciones? Es eso, es conocimiento, es dedicarnos a leer, a estudiar, a experimentar, a conocer y luego a tropicalizar esas experiencias a cada uno de los clientes. ¿Cuál ha sido el balance? Mira, extremadamente positivo, extremadamente positivo. Eh, si a mí me dijeran en este momento, aunque por ahí hay un refrán que dice uno no debe, ¿cómo es? Uno no debe decir de esta agua no beberé. Pero si me dijera en este momento para trabajar, digamos, fijo, formalmente para una organización, quizá mi primera respuesta sería que no, porque cuando tú trabajas como consultor, una de las grandes ventajas es que tú también empiezas a aprender de las experiencias de tus clientes. Entonces, de alguna manera, no solamente eres consultor, sino eres algo, una frase que me gusta mucho utilizar, eres socio de aprendizaje. Tú le estás dejando algo a ellos, pero ellos te están dejando mucho. Y hay ciertas libertades que trabajar como consultor definitivamente no te las da o no las tienes cuando trabajas para una organización. También hay ventajas en las organizaciones, definitivamente. Pero en mi caso, yo me siento muy contento de haber tomado esa decisión y siento que ha sido extremadamente enriquecedor. Qué agradable escuchar eso, Alfredo. Además bueno, agradezco tu reconocimiento. Pero qué agradable escucharlo porque realmente yo también, yo soy de los que creo que hacen falta muchos más consultores y hace falta mucho más gente con capacidad de ayudar a otros. En ese proceso, Alfredo, dicen que de las pocas cosas que al compartirse se multiplican es el enseñar. Tú has hecho de la formación profesional un poco de la vida también gremial un eje sobre el cual formar otros profesionales. Que así como tienes un balance de tu vida como consultor, ¿qué has aprendido de la vida como facilitador, como formador, como mentor, como coach de otros profesionales de la seguridad? Wow. Bueno, mira, yo creo que el tiempo no nos alcanzaría nada más que para esa pregunta, pero vamos a ser muy breves. Definitivamente, si hay algo que yo creo que tienen los gremios, y voy a hacer una respuesta que va a ser un mix entre capacitación y trabajo gremial. Una, una, una de las grandes ventajas que tienen los gremios es que, sabiéndolo aprovechar, te enriquece muchísimo el networking. Yo soy un apasionado de networking. Yo creo en el networking como una fuente también de conocimiento, de relaciones humanas, de conocer las experiencias de otras organizaciones, de saber cómo resolvieron los problemas los demás
y ver de qué manera esa solución tú la puedes adaptar a tus casos, etcétera, etcétera. Sí he tenido varias conclusiones y tengo varias conclusiones porque definitivamente las personas con quien he tenido la fortuna de interactuar, un 99% son de América Latina. Entonces, creo que tenemos inmensas oportunidades de mejora en América Latina en los temas de capacitación. Y esos temas no vienen exclusivamente a querer reforzar las habilidades duras o blandas exclusivas de nuestro sector. Definitivamente América Latina tiene unas carencias importantes en temas de educación. Y eso viene desde la educación inicial, la educación primaria, educación secundaria y universitaria. Y sería negar una realidad inmensa de que esas deficiencias en la educación en América Latina no van a impactar a nuestro sector. Es lógico que lo impacte. Es lógico que te encuentres con profesionales muy jóvenes que tienen todo el ánimo de incursionar en nuestro sector, pero que requiere pasar por un proceso de formación, de actualización y esto de carácter permanente. Por otra parte, y está muy relacionado con la primera pregunta, eh, nos hemos dado cuenta que, y digo nos, entre quienes facilitamos y quienes son nuestros socios de aprendizaje, que lo que nosotros hemos estado aprendiendo durante muchos años, quizás lo que hoy en día nos es útil es una fracción. Y hace unos 3, 4 años yo echaba la mirada atrás y veía, bueno, cuántos cursos he hecho, talleres, simposios nacionales, internacionales. Y yo decía, de toda esa cantidad de conocimiento que está allí, ¿qué puedo realmente aplicar ahorita? Entonces, aquí se crea un reto interesante para quien aprende y que para quien facilita, que es a qué velocidad yo puedo mantenerme al ritmo de los cambios de los tiempos y del conocimiento actual. Perdón, en América Latina, disculpa, en América Latina y por lo general tú ves que hay unas áreas donde los profesionales de seguridad tienden a evitar. O sea, si no queda otro camino, lo vamos a hacer, pero si lo podemos evitar, lo evitamos. Es el tema financiero, es el tema de tecnología y quizás con mucho menos resistencia porque ya esto ha ido permeando el tema de las habilidades blandas y actualmente el tema de inteligencia artificial, que para mí es fundamental mirar hacia ese entorno, ¿no? Entonces, creo que sí, todavía hay una leve resistencia a algunos temas. Creo que hay una generación joven que creo que es definitivamente una esperanza para nosotros porque está mirando de una manera muy optimista y muy realista la necesidad de mantenerse en continuo proceso de formación. Creo que tenemos brillantísimos profesionales en el área de seguridad en toda América Latina, definitivamente, pero no son suficientes. ¿Okay? Tenemos que subirle la vara, como se dice por allí, a nuestros niveles profesionales y a lo que podemos hacer como latinoamericanos. Hay cantidad de ejemplos que están desde México hasta Argentina y Chile, de profesionales que han tenido una carrera muy brillante en el área de seguridad, pero vuelvo, insisto, no es suficiente con lo que tenemos. Experiencias muchísimas, conocimiento, tengo que agradecerles a todos y a cada uno que ya tenemos aproximadamente, mira, haciendo un recuento, son como 16,000 personas con las que he tenido la oportunidad de interactuar y todas definitivamente me han dejado algo y tengo que sentirme honrado de eso. Maravilloso, Alfredo. De verdad que es una experiencia única el hecho de poder internacionalizar la visión de profesional de la seguridad, de tratar de construir sobre un terreno que era bastante árido, ¿no? Porque si tú te pones a ver, quienes arrancamos en este proceso ya hace más de 3 décadas, que los que tenemos canas como tú y como yo, ya hemos quedado en unas tribunas más atrás, pero estábamos en un terreno muy complicado porque había muy poco.
y había que como que comenzar a construir sobre, como dicen aquí en los Estados Unidos, from scratch. Hoy en día creo que estamos bastante más adelante que desde el punto de vista de scratch. Yo también soy muy optimista desde la perspectiva de mejora de nuestros profesionales de seguridad en América Latina. Me parece que el hecho de que vivimos en una permanente situación, digamos, no convencional, por llamarlo eufemísticamente de alguna forma, nos ha preparado mucho. También nos ha hecho un poco de daño en un sentido, a veces no somos muy buenos planificando, somos espectacularmente buenos resolviendo, somos muy resilientes y hemos aprendido mucho a resolver, como dicen en Venezuela, sobre la marcha. Sin embargo, hay un terreno muy grande en el que trabajar en el tema de la planificación. Y también creo que, como tú dices, hay resistencia en algunas áreas del profesional de la seguridad que hoy en día se quiera sentar en una mesa de junta directiva, tiene que pensar más allá de la seguridad, tiene que ver esto desde un ángulo mucho más estratégico, entender el negocio y entender que las cosas, si bien, digamos, tu formación profesional te da una visión y una perspectiva, esa perspectiva estamos obligados a ampliarla si queremos romper un poco estos paradigmas. Por cierto, Alfredo, algo que disfrutaba mucho era lo que escribías. Escribías con frecuencia en el periódico. He dejado de ver tus escritos en el periódico. No sé si es que ahora escribes en otro lado y no te leo. ¿Qué ha pasado con tus habilidades de escritor? Bueno, fíjate que eso fue retomar un poco algo que yo empecé a hacer, a escribir. Eso fue y me voy a tomar rápidamente unos minuticos para contarte una anécdota. En el año 1981, tenía yo 20 años, yo quería escribir. Entonces había un banco en Venezuela que se llamaba Banco República, que tenía una revista eh, que tenía un tiraje importantísimo para ese momento, un tiraje bastante grande. Y yo quería escribir en esa revista. Y yo sencillamente, bueno, me atreví, fui, conseguí una cita con el director de la revista y te confieso que yo llevaba debajo del brazo varias revistas donde yo no había escrito absolutamente nada. Entonces, yo iba corriendo el riesgo de que el director me dijera, muéstrame uno de tus artículos, ¿no? Y cuando conversamos, tuve la suerte que el director me dijo, ok, tráeme un artículo dentro de tanto tiempo. Claro, el respiro después al salir yo de esa oficina fue grande porque fue un alivio y por el otro lado una alegría. Luego escribí en varias revistas aquí en Venezuela y pasado un periodo de tiempo, sí, decidí, ya estaba ya muy consolidado en el tema de la seguridad y empecé a escribir en el Diario Universal de Venezuela con frecuencia semanal y tuve la fortuna después de escribir en varias revistas de México, Inglaterra, Chile, Colombia, Argentina, en fin. Luego sucedió algo que fue el COVID y allí la respuesta directa, o sea, cuando empezó la pandemia del COVID hubo dos elementos que surgieron un poco eh, anecdóticos, si se quiere también, ¿no? Uno fue que se disparó la actividad de capacitación nuestra a nivel virtual, pero se disparó de una manera brutal. Yo estaba como muchísimas personas, millones de personas preocupadísimos de la actividad laboral y resulta que la actividad laboral vía capacitaciones virtuales, eso fue una locura, teníamos todos los meses ocupados. Pero por el otro lado, no me escapé del tema de salud. Hasta donde supe, 4 veces me dio COVID. Entonces, no tuve afortunadamente afecciones respiratorias ni nada de esto, pero sí que quedó un gran cansancio que duró durante varios meses, problemas de concentración. Si bien ya tú sabes que cuando uno escribe normalmente hay veces dices, me voy a sentar a escribir y puedes pasar media hora pensando de qué vas a escribir. Y hay veces te sientas y fluye todo y en cuestión de una hora ya tienes listo tu artículo. Decidí entonces tomarme como una especie de año sabático, que ese año se convirtió en dos. Ya hice un artículo el año pasado,
vamos a retomar, voy a retomar nuevamente los artículos específicamente y ya va a ser en algunas revistas que muy gentilmente, algunas de España, de México y incluso hay unos de aquí de Venezuela que la apertura a recibir nuevamente lo que este servidor de gente. Ah, vale. Mi blog está a tu orden, por cierto. Si quieres publicar Gracias, ahí, con muchísimo gusto lo puedo gracias. publicar ahí. Sin embargo, yo sí he visto, Alfredo, que tu actividad en las redes sociales es muy grande. Te has convertido en un editor de redes sociales y en un propagador de mensajes, de información y de conocimiento también a través de las redes sociales. Pues cuéntanos un poquito cómo ha sido esa experiencia, por qué le das tanta importancia a las redes sociales, porque sé que lo haces y sé que lo utilizas como, no solamente como una herramienta de marketing, que de hecho lo es, sino como un medio de propagación de conocimiento y información. Mira, eso formó parte precisamente de, yo creo que la pandemia nos dejó muchas cosas, Alberto. O sea, definitivamente y fíjate que coincide hoy cuando la Organización Mundial de la Salud informa que acabó por parte de ellos la emergencia con el tema del COVID, ¿no? El COVID sí tuvo un costo de vidas brutal, pero también yo creo que nos generó una serie de cambios, ¿no? De formas de estudiar, de trabajar, de divertirnos, de ver a la familia, de ocupar el tiempo, etcétera, ¿no? Y definitivamente hubo un vuelco de muchísimas personas hacia los medios digitales. Entonces, y esto se suma a un fenómeno que casualmente lo menciono hoy en una publicación que hice, donde el ser humano en general que maneja las redes sociales, que consume por medio de las redes sociales, eh, está sufriendo de mucha inmediatez. No le gusta quizá un programa muy largo, no le gusta una lectura muy larga, no le gusta un mensaje muy largo. Y esto lo que hice fue hacer una mezcla de dos cosas. O sea, primero, yo venía haciendo unas publicaciones de este tipo que no son más que reflexiones y pensamientos que a veces a uno se le ocurren y que dicen, oye, creo que puede ser interesante compartir. Y esto lo venía haciendo desde el 2017, con un formato, digamos, adecuado para su momento. Luego empecé ahorita a retomar esos mismos posts que me he conseguido con sorpresas, tales como que, oye, no se me ocurriría decir hoy lo que dije en el 2017 o en el 2018, porque ya no está vigente. Este, eh, Contenidos que a lo mejor le haces retoques o sencillamente información nueva. Volviendo al tema de la inmediatez y a los tiempos, yo hablaba con una amiga consultora y reflexionábamos un poco sobre por qué la gente se ha volcado también hacia las redes. Antes un micro de video te duraba 15 minutos. Luego ese micro se llevó aproximadamente a los 5 minutos. Hoy en día, cuando tú publicas algo en redes sociales, si llega a los 2 minutos y la persona que lo va a ver ve los 2 minutos porque lograste llamar su atención. Si eso no pasa, te vas a conseguir con que la persona al minuto 45, al minuto quizás ya está adelantando el video para ver cómo termina. Entonces, definitivamente yo dije, debo buscar un medio adicional, o sea, no voy a sacrificar, como bien hablamos, el tema de las escrituras, no vamos a sacrificar los artículos, no vamos a sacrificar el programa de radio, por ejemplo, pero vamos a generar algo que llegue a ese público que le puede ser útil y que no tiene tiempo o no quiere manejar el tiempo de otra forma. ¿Okay? Y afortunadamente ha tenido una buena receptividad. O sea, tengo la intención de hacerlo interdiario aproximadamente y hasta ahora, mira, mucha gente le ha sido útil. Las redes, creo que toda aplicación, todo medio, en un momento dado tiene cosas buenas y malas. Yo quiero verle el lado positivo y que sean un medio de difundir conocimiento, de compartir conocimiento y puntos de vista en temas de seguridad. ¿Sabes qué? Hace como 2 o 3 semanas me invitaron, me hicieron una entrevista en un programa, ¿no? Y el entrevistador
eran dos personas bastante más jóvenes que yo. Y entonces me preguntan, si usted le tuviera que dar alguna recomendación a los profesionales jóvenes, qué les diría? Primero yo dije, conchole, ya cuando uno le hacen esa pregunta es porque uno ya no lo considera tan joven, ¿no? Uno dice, bueno, ya nos pusieron en otro nivel. Pero al mismo tiempo lo retan a uno con esa pregunta, porque estamos en otros tiempos, ¿no? Y quizás lo que nos ha... quizás una de las exigencias de la seguridad, como tú dijiste un poco más temprano ahora, es estar actualizado, ¿no? Es estar al día de alguna forma, ¿no? Pero efectivamente, independientemente de nuestras edades, si tuviéramos que hoy en día dar un par de claves del éxito de cara al futuro, para nuestros profesionales de la seguridad, los jóvenes y los no tan jóvenes, ¿por dónde crees tú que deberían ir las cosas, Alfredo? ¿En qué dirección crees tú que deberíamos mover? O sea, que tú me estás tirando a mí la pregunta que te hicieron a ti. Bueno. Ok, mira, son muchos factores, pero muy breves. O sea, primero, no temerle a la innovación, no temerle a la creatividad, no temer a hacer propuestas. ¿Ok? Definitivamente no podemos tener esa visión de túnel que tuvimos, porque yo también la tuve en un momento dado con temas de seguridad hace algunos años. Debemos tener una visión de 360 grados, tenemos que, y utilizando un término que tú has utilizado en uno de tus libros, hay que entramar la seguridad dentro de las organizaciones. Y para hacer eso tenemos que conocer las organizaciones. Si estamos hablando de comunidades, tenemos que conocer las comunidades. No podemos quedarnos únicamente con el conocimiento duro o blando, o sea, con el tema de liderazgo, de comunicaciones, ni únicamente con los temas tradicionales de seguridad, de protección del área que se especialice, sino que debemos tener también esa visión estratégica. Fíjate que alguien en estos días también en una entrevista me preguntaba cuáles eran los temas que yo estaba ahorita dedicándome a estudiar o incrementar conocimiento. Yo le decía que uno era inteligencia artificial y el otro era prospectiva y esa visión de futuro, ¿no? Como temas estratégicos. Y hace algunos años tú me hubieras preguntado, yo ni me imaginaba, bueno, es que la inteligencia artificial tiene algunos años, pero no nos imaginábamos, yo no me imaginaba los sectores estarme dedicando a estudiarle, a conocerle y a emplear. Entonces creo que básicamente eso, o sea, ser creativo, ser innovador, pensar que siempre lo podemos hacer mejor, siempre puede haber una manera interesante de hacer las cosas y no tener miedo a hacer propuestas, por muy osadas que puedan parecer. Sí, sin duda, ¿no? Creo que hemos llegado a los tiempos. La seguridad era un concepto más bien rígido, casi que fosilizado, ¿no? Ahora, en estos tiempos líquidos, la seguridad tiene que ser flexible, sin duda. Tenemos que surfear los riesgos. Alfredo, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu experiencia, por tus reflexiones y espero volver a conversar contigo muy pronto. Amigos, agradecidos por el tiempo, por dedicarnos estos 30 y algo minutos en compartir con Alfredo. Un abrazo, Alfredo. Muy amable. Gracias a ustedes y a los que nos escuchan. Un fuerte abrazo. Bueno, hasta la próxima.